Volvemos a darle la bienvenida a Pablo Callejón aquí en los estudios. Pablo, ¿cómo te va? Muy bien, vamos a ocuparnos ahora de los datos que se dieron a conocer ayer por la tarde a través del INDEC y que están vinculados, relacionados con la economía, con el avance de la economía. Y como muchas veces sucede, porque los números no explican una única realidad, hay dos miradas que igualmente pueden darse sobre las mismas estadísticas, Sí, ¿no? sí. Hay algunos que dicen que peligra la bandera del momento económico del país, es decir, del plan económico, pero por ahí, pero del momento económico del país, que era la de Martín Guzmán y la de Alberto Fernández, la del crecimiento económico. Bueno, porque hay dos lecturas para hacer. Claro. Después podemos encontrar la subjetividad en las opiniones y demás. Pero por un lado, hubo un crecimiento interanual. Y hay que decirlo, en general los estimadores económicos en cualquier lugar del mundo se hacen de manera interanual. ¿Por qué? Sí. Porque si vos comparás mes a mes, te encontrás con aspectos estacionales, con distintas coyunturas. Por lo cual siempre la comparación se hace mes a mes. Y ahí se involucran aspectos productivos, económicos y demás. Interanual. Y ahí aparecen todos estos elementos. Y si uno hace la comparación interanual, es una buena noticia el crecimiento económico en relación a lo que ocurrió en marzo en comparación con marzo del año pasado. Ahora, también es cierto que cuando se hace esa aproximación de lo que sucedió el mes anterior, así como nosotros hemos revelado que durante marzo y abril hubo una caída del consumo, hay que decir que el estimador mensual económico, porque además el propio INDEC lo hace, la evaluación más allá de la comparación interanual, indica que en marzo hubo una caída en relación a febrero. Esto puede ser, como decimos siempre, ¿no? Una fotografía que no explique el todo, sino que explique una coyuntura, pero también es un elemento para ponerlo, ¿viste? Cuando lo enmarcás en la heladera para no olvidarte con el imán, bueno, para enmarcarlo con el imán en la heladera y empezar a hacer una comparación. Si estamos ante un llamado de alerta, ¿no? Ante una señal en rojo, ¿no? Bueno, es un llamado de atención. Evidentemente, bueno, pasó al menos con el consumo. El consumo cayó en marzo y se ratificó esa caída en abril. Claro. ¿No? Habrá que ver si en este caso, con el estimador económico, nos encontramos ante una realidad similar, porque la Argentina tuvo el impulso que tuvieron todos los países del mundo después del 2020, donde la cuarentena y la pandemia fue un cimbronazo muy fuerte, ¿no? Que produjo un desplome, en el caso de la Argentina, del 12%. Después hubo una recuperación que se dio en el 2021, que estuvo vinculada fundamentalmente con el impulso industrial y de exportación. Altos niveles, porque antes de la guerra ya teníamos niveles muy altos de lo que eran los precios internacionales de los cereales. La guerra lo que hizo fue impulsar aún más ese concepto. Bueno, habrá que ver si lo que estamos transcurriendo ahora, tanto el FMI como el propio ministro Guzmán hablan de que habrá un crecimiento económico, es un crecimiento consolidado o que todavía tiene que ver con el impulso de lo que dejó aquella caída. Pero después quedará para un debate posterior la desigualdad con la que se está generando este crecimiento, del que hemos hablado muchísimo. Pero vamos a ver algunos datos de lo que ha dejado el INDEC ayer. Vamos a ver en tramas lo que tiene que ver con la actividad económica, que registró una suba del 4,8% en marzo. Si esto lo comparamos con igual mes del año pasado. Ahora, si la comparación, como señalábamos recién, es con febrero, bueno, hubo una caída del 0,7%. Dos fotografías de un mismo informe. Lo que dicen algunos, bueno, pero miren que esto es un llamado de atención, lo que decíamos recién, ¿no? Miren, no, absolutamente. Que si se repite, porque también podría suceder que en abril tengamos un crecimiento económico y esto va a quedar como una anécdota. Exactamente. Porque lo que va a terminar impactando es el internacional. Ahora, si en abril, como sucedió con el consumo, también ocurre con el estimador económico, hay una merma, bueno, estamos ante un llamado de alerta que por lo menos define, ¿no? Cómo deben ser las jugadas de aquí en porque más. decíamos lo de la bandera del plan de Guzmán o de Alberto Fernández, porque la actividad económica era lo que venía creciendo. Después estaba todo lo otro, ¿no? Que no se reflejaba en los bolsillos de los argentinos, que no se podía con la inflación. Pero la actividad económica en esta suba siempre se la destacó.
Sí, claro. Ayer hablábamos, por ejemplo, de las exportaciones, Sí. que están creciendo a niveles récord, ¿no? Y que están dejando un superávit para la Argentina. Tiene que ver con los precios internacionales más que con un cambio abrupto en la realidad productiva e industrial de la Argentina. Pero es un elemento que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sí, claro. La actividad económica venía en un sostenido crecimiento. Desde el Ministerio de Economía, luego de que el INDEC diera a conocer las cifras, destacaron que la actividad económica supera por noveno mes consecutivo el nivel pre-COVID de febrero del 2020 con un alza del 5,1%. Insisto, en la comparación interanual, que está bien que se haga, porque la mayoría de los países del mundo, o casi la totalidad, lo que hacen es una comparación interanual, ¿no? Y en ese balance, la Argentina lleva 9 meses consecutivos de crecimiento en relación a el mismo mes del año anterior. Pero además con un crecimiento, y es muy importante lo que plantea también el Ministerio de Economía allí, en relación a la prepandemia. El último año de Macri, del gobierno de Macri, fue devastador en lo económico, dejó números desoladores. Parece demasiado lejos, pero la crisis económica comienza mucho antes de la pandemia en la Argentina. Comienza en el 2018, se profundiza en el 2019 y hoy tenemos números por encima de ese 2019. El estimador económico se ubica a 3,3% del máximo de noviembre del 2017. Con estos datos, el primer trimestre del año cierra con un crecimiento de la actividad económica del 1% respecto al respecto al trimestre octubre-diciembre del año pasado. Es decir, si se compara este trimestre con el último del año pasado, hay un crecimiento del 1%. Ahí también se revela, y esto es interesante, por eso marcábamos este dato, que creció en principio del año pasado y después fue creciendo hasta llegar a un nivel más o menos sostenido. No de meseta, pero sí más o menos sostenido, parecido, por eso es que se repiten algunos resultados. Por sector, en marzo crecieron de forma interanual todos los rubros que integran el indicador, con excepción de la actividad agropecuaria. Y aquí está el elemento de la cuestión estacional, ¿no? Por eso es que en febrero tenés la cosecha, por ejemplo, de la soja. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hacemos este tipo de evaluaciones. Sí, aparte no es poco lo que se retrajo. Claro. Eso tracciona y mucho. El 5,5 es un número importante. Efectivamente. En marzo, nuevamente, el crecimiento fue liderado por hoteles y restaurantes, con una expansión del 33,1% interanual. Con tasas de crecimiento de 2 dígitos también se ubicaron. Transporte y comunicaciones creció un 12,7%. Aquí sucede que también el transporte hoy prácticamente tiene una actividad normal. Y minas y canteras con un aumento del 12,1% interanual. También crecieron el comercio un 4,8% interanual, la industria un 3,6%, la construcción un 2,3% y el cobro de impuestos también viene en crecimiento con un 6% en comparación interanual. Comparado contra marzo del 2019, nos vamos atrás de la pandemia, mes en el que comenzó la primera ola de la... sería contra marzo del 2020, así, en realidad, porque es el primer mes de la pandemia de coronavirus. Crecieron 9 de un total de 15 sectores, con caídas en el agro, pesca, hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones, salud y otras actividades de servicios. El Fondo Monetario Internacional y el Ministerio de Economía estimaron que la economía en la Argentina va a crecer este año un 4%. Y el ministro Martín Guzmán subrayó que la Argentina creció en el año pasado un 10,3% y va a crecer nuevamente en el 2022. Bueno, el Fondo Monetario Internacional dijo que no va a recalibrar el acuerdo que había tenido. Efectivamente, porque el único dato que parece ir en fuerte discrepancia con lo que se había anunciado es el de la inflación. Pero la inflación no es un dato que el Fondo Monetario Internacional exige, sino de aquellos ítems que sí dependen de la inflación, ¿no? Y ahí aparecen, por ejemplo, el déficit fiscal, el subsidio, los subsidios, la emisión monetaria. Claro. Bueno, por ahora habrá que ver, es la primera revisión también, ¿no? Sí. Y habrá que ver si no es necesaria, ya no por parte del fondo, pero sí por parte de la Argentina, una reestructuración del acuerdo en el caso de que no se logre controlar la inflación y tengamos en el segundo semestre algunas señales de alerta como consecuencia de ello, ¿no? Porque si empieza
empieza a retraerse de alguna manera el consumo, si empieza a estabilizarse el crecimiento que se dio en otros ítems, si los salarios no logran ganarle efectivamente la inflación y si la guerra continúa y son necesarias más medidas por el aumento de precios internacionales, no solamente de las materias primas, sino también de los combustibles, es difícil imaginar que este esquema se va a sostener de igual modo hasta finales de año. Pero esto es parte de un análisis más de conjetura que de realidad. Hoy la realidad indica que vamos rumbo a superar un 60% de inflación con todo el impacto que eso puede generar en la economía. Bueno, y vamos a esperar porque hay mucha expectativa, Pablo, con el acto de la UOCRA, en el cual va a estar presente el presidente hoy al mediodía, está planteado, en donde se supone, y hay especulaciones también, que puede dar algunos indicios de medidas económicas. Pero bueno, vamos a ver. Vos sabés que he perdido un poco la ansiedad con eso, con la expectativa. Porque cuando se anunció la guerra, yo imaginaba... La guerra contra la inflación. Claro, la guerra contra la inflación, yo digo, acá se van a anunciar medidas de fondo. O cuando se dijo que, cuando anunció el presidente una reforma judicial en 2 ocasiones, en la apertura del Congreso, dije, bueno, se van a tomar medidas de fondo. Y la verdad que esas medidas de fondo no llegan. Y después se anunciaron medidas que eran apenas algunos paliativos y que sabemos cuáles son las consecuencias que han generado. Por lo cual... En este caso, prefiero que discutamos el lunes las medidas más que generar el discurso. No se sabe todavía si va a anunciar medidas, así que imagínate. Claro, más que generar una ansiedad y una expectativa. Hoy habló el presidente esta mañana y dijo que hay que generar acciones para desvincular a los precios nacionales de los internacionales. Pero el problema es cuando dice hay que generar acciones, que las tiene que generar el gobierno. Claro, pero bueno, pide acompañamiento por parte del Congreso. Está bien. Vos podés, puede haber un acompañamiento social, un acompañamiento político y hasta puede exigirse un acompañamiento económico o bien imponer. Sí, ese acompañamiento económico. Pero sobre medidas concretas. Sí. Digamos, las medidas las tiene que asumir el gobierno. No es que se le puede ¿Qué medida va a usar para desacoplar esos precios? Claro, ¿Dónde está? Porque el mercado está recómodo con esto. Si están ganando una fortuna. Digamos, al que le aumentaron los precios internacionales de la carne, de los cereales, ¿qué va a pedir? Bueno, está bien, resigno. No podemos pedir esa mano solidaria del Estado. Tiene que haber medidas del gobierno y sobre las medidas del gobierno, ahí sí, exigir el acompañamiento social. Lo que pasa es que las medidas que ha tomado hasta el momento, vos lo dijiste, Pablo, no han dado resultados. Por eso, basta de análisis, basta de diagnóstico, basta de necesitamos esto, porque en realidad las medidas tienen que surgir de allí y en base a eso ver o pedir un acompañamiento político, social, económico, el que fuera, ¿no? Gracias, Pablo. A ustedes.